Bueno, buen día, gracias a todos por acercarse. Como todas las semanas arrancamos repasando semana corta, ¿no? Pero agenda intensa. De todas formas, la agenda pública del gobernador en el día de hoy, aquí en Casa de Gobierno, va a estar participando de la firma de acuerdos de leasing, de provincia leasing con municipios. Como todos saben, el instrumento del leasing es un instrumento que pone el Banco Provincia a disposición de los municipios para que puedan llevar adelante de manera más ágil, más eficaz y más conveniente distintos tipos de equipamientos. En general lo que hacen los municipios a partir de los fondos que pone a disposición el Banco Provincia es comprar equipamiento vial, maquinaria vial, equipamiento médico y otro tipo de vehículos y otro tipo de tecnologías. En la tarde de hoy se van a firmar 16 acuerdos de leasing con, obviamente, 16 municipios por un total de 16.000 millones de pesos. No voy a repasar uno por uno, pero comento cuáles son los municipios que van a estar participando. Municipio de Ezeiza por 1.664 millones, municipio de Navarro por 705 millones, Rivadavia por 342 millones, Pellegrini por 112 millones, Tres Arroyos por 805 millones, Lanús por 1.988 millones, Pilar por 3.210 millones, 25 de Mayo por 560 millones, Quilmes por 2.010 millones, La Prida por 58 millones, Coronel Suárez 172 millones, Coronel Dorrego 485 millones, Avellaneda 3.007 millones, Colón 115 millones, Lezama 235 millones, Zárate 850 millones. Como verán, son municipios que responden a distintas fuerzas, que son gobernados por distintas fuerzas políticas, y eso implica que hasta el último día de gestión nosotros vamos a seguir llevando adelante lo que nos pidió el gobernador, que es trabajar con los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. No importa la fuerza política que gobierne, no importa si son municipios del conurbano, del interior, no importa si son municipios chicos, grandes. El gobernador Kicillof sigue gobernando para todos los bonaerenses, para todos los municipios. Lamento decir, a diferencia del gobierno nacional, que lo adelanto porque seguro me lo iban a preguntar, todavía no nos contestó ni el WhatsApp, ni la nota formal, ni nos dio una reunión, ni nada de eso, y también, como habrán visto ustedes en los medios, ni siquiera nos firma los avales para que nosotros podamos tomar financiamiento internacional con organismos de crédito para llevar obras que son muy, muy necesarias, como la obra que estamos planteando aquí para la zona de Berisso, Ensenada y La Plata, de los efluentes cloacales. O sea que dos formas distintas de gobernar, ¿no? Una, gobernar con todos los municipios, repito, independientemente de la fuerza política, y por parte del gobierno nacional solo gobierna con los amigos a quien les ofrece algún tipo de fondo a cambio de votos en el Congreso Nacional. O sea, dos formas de llevar adelante la gestión. Después, mañana juega la selección, así que no hay mucha agenda pública. El miércoles sí, en Trenquelauquen va a estar el gobernador participando de un acto de entrega de escrituras. Se van a entregar 458 escrituras en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa. Después va a participar de la inauguración de un centro comunitario de salud mental que va a brindar atención ambulatoria y distintos dispositivos de externación a personas que estén afectadas con problemas de salud mental. Eso es una inversión que se ha llevado adelante desde la provincia de Buenos Aires de casi 1.300 millones de pesos. Luego va a estar recorriendo una obra que está con un grado de avance muy importante, un 85%, que es la ampliación de la escuela primaria número 46, que tiene una inversión de 427 millones de pesos, 70% la inversión es llevada adelante por la Dirección General de Cultura y Educación y 30% por el municipio, y después va a estar haciendo entrega de equipamiento ambiental, un camión de caja abierta para recolección diferenciada de residuos sólidos urbanos, una inversión de 90 millones de pesos. Y de Trenquelauquen va a ir a Pellegrini, por último, para llevar adelante la entrega de 7 viviendas de la Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, una inversión financiada justamente por la Caja
de 295 millones. El municipio puso los terrenos, la Caja de la provincia hizo la inversión, la ejecución de la obra y se entregan 7 casas, 7 viviendas a la familia policial. Luego, la inauguración de la Casa de la Provincia se va a llevar adelante, una inversión importante, es un edificio de 2 plantas, planta baja, primer piso, una superficie de 780 metros cuadrados, donde van a funcionar las oficinas de IOMA, Registro de las Personas, ARBA, IPS, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Mujeres y Diversidad. Repito, una inversión de casi 1.700 millones de pesos. Y por último, también una obra vinculada con educación, la inauguración del Centro Educativo de Nivel Secundario para Adultos, el CENS número 451, una inversión de casi 500 millones de pesos. Es una obra anexa a la Escuela Secundaria número 1, también financiada en un 80% por la Dirección General de Cultura y Educación y un 20% por el municipio a través del programa PED. Esa es la agenda de hoy, de esta semana, perdón, una semana corta, pero con varias actividades públicas por parte del gobernador. En segundo lugar, como venimos haciendo las últimas semanas y para no perder el ritmo, ¿no?, y la evidencia de que la situación económica no mejora, la semana pasada también se conocieron distintos indicadores que provienen de distintas fuentes públicas, consultoras privadas, etcétera, en donde seguimos viendo lo mismo que venimos señalando en las últimas semanas, en los últimos meses, que la situación económica, la economía real, ¿no?, lo que le pasa a la gente, a las empresas, a los comercios, no mejora, sino todo lo contrario, y la evidencia ya es muy, muy grande, muy sustantiva. Arrancamos con un primer dato que permite observar el conjunto de lo que está pasando al conjunto de la economía, la recaudación tributaria nacional, que obviamente eso además impacta sobre la coparticipación que llega a las provincias. La semana pasada, fuente de ARCA, fuente oficial, se conoció una caída del 7,1% de la recaudación tributaria interanual en junio, es decir, junio de este año contra junio del año pasado, y eso acumula una baja del orden del 5% en la primera mitad del año. Y esa caída se explica por menores derechos de exportación, que no son coparticipables, pero sí menor recaudación en materia de impuesto a las ganancias y IVA, ¿no?, que esos son impuestos sí coparticipables y que por lo tanto impactan negativamente sobre la coparticipación, sobre los fondos que llegan a las provincias. Después, en materia de empleo, lo veníamos mostrando todo este tiempo. Nuevo dato, en este caso oficial, de la Secretaría de Trabajo, de abril, último dato de abril de 2026, muestra que entre noviembre de 2023 y este último dato de abril, los empleos registrados en la Argentina se redujeron en 260.000 puestos de trabajo, 120.000 son empleos privados y 140.000 son empleos públicos, es decir, despidos del gobierno nacional. Y como también veníamos señalando desde hace tiempo, lo que se está observando más allá de la caída del empleo es una pérdida de la calidad del empleo, con crecimiento de las modalidades de trabajo independiente y formal, muchos de esos trabajos en changas, en trabajos de plataformas, vinculados con las plataformas, en condiciones de menores salarios, pero también de menores derechos para los trabajadores y trabajadoras. Después, también algo que veníamos señalando, se vuelve a ratificar el aumento del nivel de morosidad en las familias, es decir, de familias que se endeudan y después ya ni siquiera pueden pagar esas deudas que toman en muchos casos con tarjetas de créditos, pero también acá no está el número de deudas en entidades no financieras e informales, pero en entidades financieras la morosidad familiar volvió a subir en mayo, hoy está en el orden del 12,7% y acumula 19 meses consecutivos de aumento de la morosidad familiar. La cosa no corta, sino que se profundiza. Además de eso, 4 de cada 10 menores de 35 años tienen problemas para pagar al menos un préstamo, cosa que es gravísima. Un 40% de los menores de 35 años, de los jóvenes, digamos, tienen muchos problemas para poder pagar las deudas que contrajeron.
Después, otro fenómeno que también veíamos viendo es que las familias cada vez destinan, sobre todo las familias de barrios populares, las familias de menos ingresos, cada vez destinan un mayor porcentaje de su salario a los consumos básicos, en este caso alimentos. Un informe de la consultora Focus Market muestra que en los hogares de los barrios populares la población destina el 93% de sus ingresos a pagar gastos de alimentos. Obviamente le queda solamente un 7% para pagar servicios y otras necesidades que tienen las familias. También se observa que un 65% de esas familias han reducido las compras de carne y ropa y un 20% ha dejado directamente de comprar medicamentos porque obviamente no tienen ni siquiera para comprar comida a veces. Lo que sosteníamos recién también. Un 44% recurre a changas para complementar ingresos, 53% usaría de tenerlo un ingreso extra para poder pagar las deudas que tienen. O sea que no solo de fuentes oficiales como el Banco Central, sino también las consultoras están mostrando el mismo fenómeno de falta de ingresos, de fuerte endeudamiento de las familias y de morosidad porque ya ni siquiera pueden pagar ese endeudamiento. En materia de actividad también, dato oficial de la semana pasada, el estimador mensual de actividad económica, cuando uno compara los datos de abril con respecto del mes anterior, de marzo, una caída del orden del 1,5%, en donde los más perjudicados, como también venimos diciendo acá, son los sectores más importantes que además están localizados en nuestra provincia, como son la industria y el comercio. Las caídas en ese caso son del 2,9% en el caso de la industria y del 3,2% en el caso del comercio. Recordemos que junto con la construcción estos sectores son los que generan más empleo en la Argentina en general y en la provincia de Buenos Aires en particular. Por lo tanto, el impacto negativo de la actividad económica repercute fundamentalmente no solo en la situación de empleo de las familias, sino en los ingresos y por lo tanto también en la recaudación que tiene la provincia de Buenos Aires. Después, ventas en supermercados, nueva caída en abril-mayo del 3% respecto al mismo periodo de 2025. Son 12 periodos consecutivos, un año seguido de caída del consumo de las ventas en supermercados y en este caso particular de las ventas de lácteos, un producto de la canasta básica que nosotros venimos siguiendo cuál es su evolución. También en mayo cayó 1,8% las ventas de lácteos respecto de abril. O sea que cuando uno sigue repasando los distintos indicadores de actividad, de ingresos, de empleo, de endeudamiento, etcétera, la situación no mejora, realmente no mejora. Se ha instalado una falsa definición de que la macroeconomía está bien, pero que hay algunos problemas microeconómicos. Lo que nosotros estamos observando es que la microeconomía está horrible y la macro está muy mal. La macro está muy mal. Por más allá que hayan aumentado las reservas, por más allá que haya bajado el riesgo país, cuando uno analiza la situación de las empresas, la situación de las pymes, la situación de los comercios, la situación de las familias cada vez es más dramática. Esto lo venimos señalando todas las semanas. Por último, quiero hacer referencia a una situación que se produjo, a una nueva situación que se produjo la semana pasada, que tiene que ver con, lo digo más en general y después comento la situación particular, con el desguace que se está llevando por parte del Gobierno Nacional, de muchas instituciones y organismos nacionales, pero en particular los vinculados al sistema científico-tecnológico. La semana pasada, como habrán visto puntualmente, fueron despedidos unos 170 trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que se dijo que eran solamente administrativos. Cuando uno observa la plantilla de esos trabajadores, algunos son administrativos, los otros son profesionales, otros son tecnólogos, otros son técnicos que trabajan en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Nosotros, obviamente, en primer lugar, repudiamos esa definición por parte del Gobierno Nacional de seguir desguazando el sistema nuclear argentino, al que después me voy a referir detalladamente, y les exigimos la pronta reincorporación de todos esos trabajadores totalmente necesarios para continuar con el desarrollo de uno de los sectores que cuando uno analiza los últimos 70, 75 años de historia de la Argentina,
uno puede ver muchos fracasos en términos en materia de política industrial, de sectores que se quisieron desarrollar y no alcanzaron los recursos o el contexto internacional lo impidió. Este es uno de los sectores exitosos de la Argentina, que se viene desarrollando hace 75 años con la creación justamente por parte del general Perón de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y durante 75 años distintos gobiernos, ¿no? Gobiernos de facto, gobiernos democráticos, gobiernos de distintas fuerzas políticas, con mayor o menor énfasis, siempre dieron una continuidad a las políticas vinculadas con el desarrollo del sector nuclear en la Argentina. De hecho, Argentina es un líder en América Latina seguro, un líder indiscutido en materia nuclear, a nivel mundial también. Argentina ha podido desarrollar ciclos completos del manejo de tecnología nuclear. Hemos exportado tecnología, hemos exportado reactores a Australia, se está trabajando con Brasil, se está trabajando con Holanda, a Egipto, a Argelia, etcétera. O sea que es un sector que no solamente pudo internamente manejar y completar el ciclo del manejo de ese tipo de tecnología, sino también que, como es competitivo, pudo exportar este tipo de tecnologías al mundo. De hecho, fueron las exportaciones de tecnología más grandes de la historia argentina las que ha hecho la Comisión Nacional de Energía Atómica junto con otra empresa pública que es el INVAP. Yo decía, no es una cuestión puntual, no es algo que haya sucedido de casualidad, es un programa que está llevando adelante el Gobierno Nacional de desguace de la Comisión Nacional de Energía Atómica, con la excusa de una cierta modernización, con el lanzamiento el año pasado, no sé si recuerdan, su expresidente Demian Reidel, que después fue echado de la Comisión Nacional de Energía Atómica por algunos gastos un poco polémicos que había llevado adelante con la tarjeta de crédito corporativa, gastos que ni siquiera me puedo animar a decir públicamente, ¿no? Que se supieron y también por fuertes desmanejos que hubo en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Decía, no es casual lo que pasó la semana pasada, sino que responde a una seguidilla de eventos desde que llegó el gobierno de Milei que tienen, repito, justamente como objetivo hacer perder a la Argentina esas capacidades científico-técnicas que se han desarrollado a lo largo de 75 años. Voy a repasar algunos indicadores de gestión de los últimos 2 años, lo que sucedió en la Comisión Nacional de Energía Atómica, el ajuste, el desguace en los últimos 2 años desde que llegó Milei. Primer punto, la Comisión Nacional de Energía Atómica perdió 45,4% de su presupuesto, es decir, casi la mitad de su presupuesto bajo la gestión de Milei. Segundo, según la ejecución proyectada para 2026, el presupuesto del organismo será 53,8% menor al alcanzado en el año 2022, es decir, más de la mitad. La inversión en infraestructura y equipamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica, desde que llegó Milei, se redujo en un 53,4% en dólares, es decir, en términos reales. Y sabemos que el sector de tecnología nuclear, de energía nuclear, es muy intensivo en infraestructura, en bienes de capital, etcétera, o sea que claramente hay una decisión de que no siga creciendo, una decisión de avanzar en ese proceso de desguace. Después, desde diciembre de 2023 a la fecha, ya se perdieron 571 trabajadores en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Pero si uno le suma a los de la Comisión Nacional de Energía Atómica otros trabajadores que se despidieron en otros organismos e instituciones vinculados al sector nuclear, los despidos, el capital humano, como le gusta llamarlo a Milei, ascienden casi a 1.000 trabajadores. Además de los 571 de la Comisión Nacional, la Autoridad Regulatoria Nuclear despidió a 37 trabajadores, Nucleoeléctrica Argentina a 306 trabajadores. Nucleoeléctrica es la empresa pública superavitaria, la empresa pública superavitaria que gestiona las centrales nucleares en Argentina. En Dioxitec, que es otra empresa que hace insumos, combustibles para que funcionen las centrales nucleares, se despidieron a 31 trabajadores. La masa salarial de la Comisión Nacional de Energía Atómica hoy se encuentra 42 puntos reales por debajo de 2023 y representa hoy menos de la mitad, la masa salarial, ¿no? Esto es la multiplicación de los trabajadores por sus salarios, menos de la mitad de lo que era, por ejemplo, en 2013.
Además, los trabajadores de los distintos organismos del sistema nuclear argentino perdieron el 60% del poder adquisitivo de sus salarios respecto de 2015. Una tragedia, ¿no? Todo lo que estamos repasando es claramente una decisión política para que la Comisión Nacional de Energía Atómica no siga funcionando o funcione bajo otros objetivos que son muy distintos a los que se instalaron hace 75 años en la Argentina. Por otro lado, bueno, como decía recién, pusieron a cargo de la Comisión Nacional, no los expertos que tienen muchísimo argentinas en materia nuclear. De hecho, hay un argentino que hoy está dirigiendo el principal organismo internacional vinculado a la energía nuclear, que es la OEI, que es Rafael Grossi. Hay muchísimos expertos en Argentina que pueden llevar adelante la gestión de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Pusieron a tuiteros y a chantas a manejar a la Comisión Nacional de Energía Atómica. Pero además, más allá de los despidos, más allá de la caída del poder adquisitivo de los trabajadores del sector nuclear, se han tomado decisiones que van en contra de lo que se venía haciendo todo este tiempo. En primer lugar, se ha decidido ralentizar los avances en una inversión muy importante que está en su etapa final, que es la construcción del reactor RA10 del Centro Atómico Ezeiza. Estaba pronto para ser terminado, han decidido bajar los montos de inversión, por lo tanto se demora su puesta en funcionamiento. No es casualidad que creo que fue el primer año de gobierno de Milei, en una visita de otros expertos internacionales, la delegada del Reino Unido dijo: ustedes no pueden tener esto acá. No es casualidad. Y que después de esa advertencia se haya empezado a financiar la finalización de la construcción de este reactor RA10, que era uno de los proyectos más importantes que se estaban llevando a cabo por parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Otro proyecto que se decidió discontinuar es el proyecto CAREM, que es un pequeño reactor modular que se había empezado a desarrollar hace varios años y que se había avanzado muchísimo en la construcción del prototipo. Se ha discontinuado ese proyecto y se ha anunciado un nuevo proyecto inexistente, es solamente un dibujito en los papeles, el ACR 300, que básicamente se trata de un esquema financiero, no hay ningún proyecto real por detrás. Todos los expertos, todos los especialistas en la materia dicen que es un proyecto absolutamente inviable. Es decir, teníamos un proyecto de pequeño reactor modular que había avanzado muchísimo en los últimos años, que generaba mucho interés inclusive por parte de otros países en poder acceder a esa tecnología. Se decidió discontinuar para anunciar un nuevo proyecto que es totalmente inexistente y generar un canal de financiamiento, de un esquema financiero, ¿no? Así que lamentablemente cuando uno repasa la situación del sistema nuclear argentino, repito, del cual tenemos que estar orgullosos por esos 75 años de desarrollos que permitieron, repito, exportar reactores, manejar el ciclo completo de la tecnología, tener nuestra propia soberanía y autonomía tecnológica en materia nuclear. Claramente las cosas no están funcionando bien. Repito, esto ha pasado desde que llegó Milei y esto ha pasado desde que hemos tenido, como hemos visto lamentablemente el fin de semana, un alineamiento automático con los Estados Unidos. Discontinuar el programa nuclear argentino siempre fue un objetivo de Estados Unidos en los últimos 70 años. No había tenido suerte hasta ahora. Parece que la llegada de Milei ha traído nuevos aires a ese sueño de la potencia imperial de nuestro hemisferio, de que Argentina no siga manejando su sector nuclear con autonomía y con soberanía tecnológica como lo había hecho, repito, en los últimos 75 años. Así que es esta otra de esas cuestiones tan graves, tan difíciles de entender, tan poco estratégicas que está llevando adelante el gobierno de Milei. Yo con esto termino, le paso la palabra a la Directora General de Cultura y Educación, que va a hacer referencia a los resultados de la prueba Aprender para el año 2025. Muchas gracias. Gracias, Carly. Buenos días a todas y a todos. Vamos a trabajar los siguientes temas. Vamos a caracterizar en primer lugar el dispositivo Aprender, después vamos a presentar los resultados en provincia. Vamos a describir las políticas de fortalecimiento de trayectorias durante la pandemia y en la salida de ella. Vamos a hacer una referencia a la comunicación que hizo el Ministerio de Capital Humano de los resultados de las pruebas y les vamos a contar por dónde seguimos. Todos los gráficos que vamos a poner en pantalla
Y la otra información adicional la pueden encontrar en el sitio web del Ministerio de Capital Humano. Ahí está largo el enlace, pero si ponen Aprender 2025 Capital Humano aparece el informe nacional y el informe por cada una de las provincias. Las pruebas Aprender abarcan aprendizajes en lengua y matemática. Las de 2025 se aplicaron en noviembre a todos los y las estudiantes de sexto de primaria. Se trata en su mayoría de niños y niñas que habían comenzado la primaria en 2020 y cuyos 2 primeros años en el nivel ocurrieron en el marco de la pandemia por COVID-19 y estuvieron atravesados por el aislamiento, el distanciamiento y las medidas de continuidad pedagógica. Nosotros decimos, es la primera cohorte de primaria que ha estado completamente bajo nuestra responsabilidad, me refiero al gobierno de la provincia de Buenos Aires. La cobertura de la prueba fue muy alta en la provincia de Buenos Aires, 95,4% de las escuelas y 83,8% de los estudiantes. Estamos hablando de 5.256 escuelas y 238.555 estudiantes. Y yo insisto en mencionar esta clase de cifra para que nunca olvidemos el volumen del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, en este caso de su nivel primario. En los informes que proporciona la Subsecretaría de Información y Evaluación Educativa de la Nación, por supuesto, los desempeños se presentan en 4 niveles, por debajo del básico, satisfactorio y avanzado. Son categorías inclusivas. Los que están en un nivel satisfactorio también son capaces de hacer las tareas correspondientes a los niveles anteriores. Esta diapositiva presenta los resultados 2025 en lengua y matemática con los 4 niveles que acabo de describir. A modo de muy rápido resumen, digamos que en el área de lengua, el año pasado el 77,4% de los estudiantes se ubicaba, sumando los niveles de desempeño satisfactorio y avanzado, unos 17,8% en el nivel básico y el 4,7% por debajo del nivel básico. En matemática, si sumamos nuevamente avanzado y satisfactorio, encontramos que el 56,3% de los estudiantes se ubican allí. Asimismo, el 24,5% están en el nivel básico y 19,2% por debajo del nivel básico. Esta es una manera de presentar los resultados, que es decir, bueno, cómo estaba la cosa de acuerdo con estas pruebas en noviembre del año pasado. La otra manera es comparar con evaluaciones de años anteriores. En el caso de Aprender 2025, el video del Ministerio de Capital Humano, y aclaro el video porque el informe nacional presenta una serie temporal más larga, compara los resultados de 2025 con Aprender 2023. Esa comparación tiene algunas dificultades técnicas que después voy a comentar brevemente. Acá simplemente presento la comparación que nos permite decir que la provincia muestra una mejora considerable en las 2 áreas respecto de 2023, con una mejora más destacada en lengua. En lengua, ese 77,4% de estudiantes que decíamos recién que había alcanzado un nivel de desempeño avanzado satisfactorio, representa un incremento de 10,2 puntos porcentuales respecto de 2023, y en matemática ese porcentaje del 56,3% representa una mejora de 4,7 puntos porcentuales en comparación con 2023. Y lo que me parece más importante es que en las 2 áreas ha disminuido el porcentaje de desempeños por debajo del básico, 4,7 en lengua, que equivale a 2/5 partes de las cifras de 2023, y 19,2 en matemática, 4,5 menos que en 2023. En matemática, además, como pueden ver, aumentaron significativamente los resultados del nivel avanzado. Si ustedes miran la siguiente diapositiva, verán, esta es la comparación con el país. Estos resultados de provincia de Buenos Aires quedan levemente por encima del promedio nacional en las 2 áreas, y lo mencionamos porque nuestra contribución por volumen al total nacional es muy grande. De los 631.000 estudiantes evaluados el año pasado, 238.000 eran de la provincia de Buenos Aires. No nos centramos en las comparaciones entre provincias, porque son distintas las condiciones, los puntos de partida y las políticas, pero sí hacemos referencia al conjunto del país. Siempre digo para la provincia de Buenos Aires como
es parte muy importante del volumen total de los datos, habitualmente es parte del promedio nacional. Estar por arriba del promedio nacional, aunque sea levemente, quiere decir que estás con unos resultados mejores, digamos, ¿no? La mejora que estamos informando se produce en su mayor parte entre estudiantes de escuelas de gestión estatal y de menor nivel socioeconómico. En lengua, el porcentaje de estudiantes de escuelas de gestión estatal que obtuvieron un nivel por debajo del básico alcanzaba en 2023 el 14,5%, mientras que el año pasado descendió a 6,4%, de 14,5% a 6,4%. Por otro lado, en matemática pasó de 29,8 a 24,1%. Se observa además que el porcentaje de estudiantes de menor nivel socioeconómico que obtuvieron resultados por debajo del básico disminuyó a la tercera parte en lengua y en matemática del 35,5 al 26,8. Decía recién, diapositiva por favor, gracias, que esta es la cohorte 2020-2025, que en su mayoría inició la primaria en el primer año de la pandemia y que egresó el año pasado. Aprender 2025 los evaluó al final de 6 años de escolaridad. Las mejoras en los puntajes obtenidos en las pruebas obedecen a distintos factores, entre los cuales señalamos la acción del gobierno provincial para apoyar la recuperación de los aprendizajes y el trabajo sostenido de las y los docentes a lo largo de toda la escuela primaria con estos estudiantes. En la Gacetilla de Prensa nosotros mencionamos las políticas educativas más conocidas, como la inversión en infraestructura escolar o la provisión de libros y materiales didácticos. Hoy me quiero centrar en las iniciativas que tomó el gobierno de la provincia para fortalecer las trayectorias y en especial los aprendizajes durante y a la salida de la pandemia. Y lo hago porque estoy convencida de que sin estas acciones difícilmente estaríamos compartiendo resultados como estos. Más allá de lo que dice alguna ONG, la preocupación por la alfabetización no apareció en 2023 o 2024. En la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, también en otras jurisdicciones, además del peso específico que tiene la alfabetización en la escuela primaria, en el caso del primer ciclo y del segundo ciclo nos preocupaba mucho el efecto de la pandemia y por eso ese fue un eje central en los programas de fortalecimiento de trayectorias. Allí pusimos información sobre 3 programas. Apenas recuperada la posibilidad de la presencialidad plena, el programa Más ATR implicó designar 5.000 docentes fortalecedores de trayectorias en escuelas primarias entre septiembre de 2021 y julio de 2022, centrados en la adquisición de saberes pendientes y más de 4.000 docentes talleristas ejerciendo durante el último cuatrimestre de 2021. Está ordenado cronológicamente para que se entienda el esfuerzo que hizo la provincia después de la pandemia, durante y después de la pandemia. En la segunda mitad del 22 se implementó un programa que alcanzó a 2.000 escuelas. En las 1.000 de mayor vulnerabilidad en las trayectorias educativas se asignaron entre 2 y 4 docentes según el tamaño de la escuela para fortalecer la alfabetización y la recuperación de aprendizajes, mientras que en las 1.000 escuelas de vulnerabilidad media se asignaron para el mismo fin entre 1 y 2 docentes. En 2023 estas acciones tuvieron su continuidad en un programa que implicó la asignación de maestros y maestras alfabetizadores para las 800 escuelas con mayor vulnerabilidad en las trayectorias. Todo esto antes del gobierno de Milei. Todos estos programas se diseñaron a partir de información precisa y exhaustiva sobre lo que ocurría en cada escuela, asignándose los recursos a partir de las necesidades identificadas. Ya en los últimos años, el trabajo sostenido de la Dirección Provincial de Educación Primaria, articulando políticas que requirieron la convergencia de otras áreas de la Dirección General, acompañó la labor de maestras, maestros y escuelas, que son quienes en definitiva realizan las acciones de enseñanza que hace posible que los estudiantes aprendan. Repito, las acciones de enseñanza que hace posible que los estudiantes aprendan. No hay mucho misterio, se trata de la enseñanza. Me voy a referir ahora a la comunicación del Ministerio de Capital Humano. Lo primero que quiero decirles es que la divulgación de los resultados nacionales de las pruebas se hizo el martes 30 de junio a través de un video del Ministerio de Capital Humano, pero hasta que no estuviese publicado el informe nacional, las provincias no podíamos salir a exponer nuestros resultados. Estaba disponible desde antes, pero el informe nacional se publicó el viernes pasado, viernes 3 de julio, casi a las 19. ¿Se acuerdan? Estaba empezando el partido de Argentina. Todo el mundo estaba atento al informe nacional de las pruebas a aprender, muy adecuado. Sacamos nuestra gacetilla inmediatamente, pero claro,
Lo que pasó es que durante toda la semana lo que circuló fue el video del Ministerio de Capital Humano. Así que nos vamos a dedicar a él discutiendo básicamente dos ideas. La primera es la relación que pretende establecer el Ministerio de Capital Humano entre el Plan Nacional de Alfabetización, que es un plan del Ministerio de Capital Humano, y los resultados de Aprender 2025. El Ministerio de Capital Humano equivoca la población a la que se refiere la evaluación Aprender 2025. Estos niños y niñas estaban en 5º año de primaria cuando se inició aquel plan, que está enfocado principalmente en los cursos de primer ciclo, que es 1º, 2º y 3º de primaria. En el caso de la provincia de Buenos Aires, con certeza les podemos decir que ninguna acción de este plan alcanzó el 2º ciclo del nivel, es decir, a estos alumnos y alumnas evaluados a fines del año pasado. Por la misma razón, no es legítima la comparación entre las escuelas que participan y las que no participan del plan, las escuelas alfa de las que se habla en el video. Los ministros y ministras de Educación señalamos en distintas oportunidades lo inadecuado de esta comparación. En segundo lugar, más allá de la difusión que tuvo, el plan de alfabetización implicó muy pocos recursos adicionales. El 82% del presupuesto 2026 para el plan se explica por el renglón del programa Hora Más, que es un programa vigente desde 2022, esto es, desde que gobernaba nuestra fuerza política, la Nación. Si el Ministerio de Capital Humano considera tan valioso el programa, imaginamos que va a promover la revisión de la decisión administrativa 20 de este año, según la cual este plan tiene este año un recorte de 35.288 millones de pesos. Finalmente, como su nombre lo indica, el plan no se refiere a matemática, es un plan de alfabetización, no toca matemática, y sin embargo en matemática también hubo mejoras. Por cierto, el informe nacional, insisto, es más matizado que el video, de modo que si buscan información les sugiero hacerlo en el informe. El gobierno peronista de 2019 a 2023 y los gobiernos provinciales de distinto signo político del mismo periodo tomaron distintas iniciativas para afrontar los efectos de la pandemia en los aprendizajes de esta cohorte de la que estamos hablando. Por ejemplo, decisiones nacionales como la continuidad pedagógica 2020-2021, la coordinación de respuestas educativas a escala federal o los acuerdos federales sobre priorización de contenidos. Decisiones provinciales como el programa Más ATR o el portal Continuemos Estudiando. Son decisiones que no pueden quedar afuera de la consideración. Podemos discutir cuánto incidieron. Lo que es seguro es que un gobierno iniciado a fines de 2023 no puede atribuirse como logro lo que sucedió a lo largo de 6 años. Si, por ejemplo, si lo van a encontrar en el informe, de acuerdo con datos declarativos de los docentes que recoge el informe nacional, el 96,3% de las secciones de sexto contaba el año pasado con un espacio de biblioteca áulica o escolar. Eso es el resultado de políticas de provisión de libros sostenidas en el tiempo, que este gobierno nacional primero interrumpió y luego ralentizó notablemente. Por suerte están los libros provistos en otros momentos históricos. Esta es la primera discrepancia. ¿A qué atribuirle los resultados de la prueba? Claramente no al plan de alfabetización. Pero la otra discrepancia que mantenemos es sobre la afirmación de una mejora histórica, tomo la expresión de la ministra de Capital Humano, a partir de la comparación 2023-2025. Los resultados de aquel año, 2023, rompieron inexplicablemente con la tendencia histórica, con un empeoramiento significativo respecto de 2021, lo cual es un poco raro porque había sido una prueba tomada en un contexto de pandemia, y también respecto de 2022, que había mostrado una mejora sobre 2021. Es muy difícil comprender que los resultados de 2023 hayan sido peores que los de la pandemia. Esas variaciones, con alzas y bajas de gran magnitud, especialmente en lengua, en periodos muy cortos de tiempo, no encuentran explicación ni en factores de política educativa, ni en los tiempos largos de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Parecen depender más de factores propios del dispositivo, como el instrumento o las condiciones de aplicación, mucho más que a lo que sucede realmente con los aprendizajes. Ahora, si vos tomás un año que decís que fue comparativamente malo, no explicás por qué lo fue, y después lo comparás con un año que vuelve a la tendencia histórica, te da un resultado espectacular pero engañoso. Engañoso porque si ampliamos la comparación, lo que podemos decir es que en 2025 los resultados volvieron a niveles similares a 2022 y a 2028, aunque con mejoras.
pero no son históricos, en el sentido de que el punto de comparación es completamente engañoso. Esto es lo que se ve en el informe nacional, más allá del mensaje del video. Por nuestra parte insistimos en que hay un problema de volatilidad en los datos de aprender. Lo hemos dicho cuando se obtuvieron los peores resultados y lo decimos ahora que se informan mejoras. Sería muy cómodo decir ahora que se habla de mejoras, esto está bien, nosotros venimos diciendo que esto está mal desde el año 2023. Debido a estos vaivenes, particularmente en lengua, no tomamos Aprender 2025 como único indicador. Y ustedes dirán, ¿y entonces para qué venís acá a informar mejoras? Bueno, informamos mejoras porque la provincia de Buenos Aires registra mejoras leves, pero sostenidas en lengua y en matemática, también en otras pruebas. En las pruebas escolares bonaerenses, que la provincia implementa desde 2022, y en las pruebas TERCE de la UNESCO, que reflejaron para el total nacional una mejora moderada de los aprendizajes en lengua y matemática en tercero y en sexto entre 2019 y 2023, lo cual va en contra de lo que dicen las pruebas Aprender 2023. Dicho esto, queremos insistir desde la provincia de Buenos Aires en la necesidad de dotar de mayor transparencia a la construcción y a la difusión de los datos sobre evaluaciones estandarizadas, lo que hemos planteado reiteradamente en las instancias federales de discusión de la política educativa. En lo que sí coincidimos con la ministra Petovelo es en que cuando hay objetivos claros y trabajo sostenido con los supervisores, los directivos y los docentes, los chicos aprenden mejor, pero eso lo hacemos las provincias. ¿Por dónde seguir? Más allá de la mejora paulatina pero sostenida, nosotros tenemos que seguir trabajando para lograr que todas y todos los niños y niñas que asisten a la escuela en la provincia de Buenos Aires finalicen el nivel primario con los aprendizajes esperados. Para fortalecer la enseñanza de matemática en segundo ciclo, porque aún es elevado el porcentaje de niñas y niños cuyos resultados en las pruebas se encuentran por debajo del nivel básico, y para fortalecer los aprendizajes de quienes finalizan la primaria con niveles por debajo del básico y hoy se encuentran en secundaria. Paso a informarles que desde este año se implementa el programa de fortalecimiento del tramo de inicio acompañado en secundaria, comenzando con lengua, con docentes especializados que trabajan para mejorar la comprensión lectora, la escritura y la oralidad de estas y estos estudiantes. También es necesario seguir trabajando sobre la concurrencia a la escuela. El informe nacional, en su capítulo sobre ausentismo, señala que en las escuelas donde el ausentismo no es reportado como un problema importante por parte de los equipos directivos, las estudiantes obtienen mejores puntajes. Por ejemplo, en lengua, la brecha alcanza los 42 puntos en promedio y se amplía a medida que aumenta el nivel socioeconómico. Si bien el reporte del equipo directivo no es una medida de ausentismo, expresa cómo lo perciben quienes conducen las escuelas y puede sugerirse la relación con los desempeños. Desde la provincia insistiremos con nuestra campaña Modo Clases Activado sobre concurrencia a las escuelas, que busca que las familias puedan reconocer la importancia de la asistencia sostenida a la escuela y la participación en las actividades escolares. Quiero cerrar con un reconocimiento a las escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires, tanto de gestión estatal como de gestión privada, a sus equipos directivos y docentes, al personal de apoyo de los distritos que trabaja cerca de las escuelas, a los inspectores, a las inspectoras. Quienes conocemos cómo funciona la escuela sabemos que las mejoras ocurren lentamente. Hemos hablado de 6 años de escolaridad, de más de 230.000 chicos. Podemos hacerlo reportando mejoras leves pero sostenidas, y eso es posible por el trabajo que se realiza día a día en la actividad escolar. Gracias. Gracias, Flavia. Martín. Bueno, buen día. Muchas gracias, Carly, por permitirme este espacio y poder conversar con los medios de prensa. Lamentablemente hoy me llama a estar aquí por una decisión que ha tomado el Gobierno Nacional, que estimo están todos en conocimiento, que tiene que ver con topear en términos porcentuales sobre una tarifa de referencia el atributo social, un atributo que tiene su nacimiento en el 2012, que tiene que ver con un grupo de los más vulnerados de la provincia de Buenos Aires y del AMBA en un principio, pero luego ampliado también en el gobierno peronista de esa época a todo el territorio nacional, que tenía el Sistema Único de Boleto Electrónico, la SUBE, que luego con la incorporación
de distintas zonas urbanas y suburbanas de nuestro país. Ya en el gobierno de Macri tuvo una ampliación ese beneficio del 40% de reducción en la tarifa pública, en el transporte de pasajeros por parte de esos sectores de vulnerabilidad y que eran beneficiarios de un programa social, Asignación Universal por Hijo, veteranos de guerra, todo lo que tenía que ver con jubilados y pensionados. Se pasó de ese 40% al 55% de descuento sobre la tarifa y que lamentablemente el gobierno, así como recién contaba Flavia de cuando envían el informe, o en el día 30 de junio decidieron que a partir del 1 de julio se establecía una tarifa de referencia y no que esa bonificación del 55% era sobre la tarifa existente en cada una de las jurisdicciones de todo el territorio nacional, con lo cual definitivamente a partir del 1 de julio con el nuevo cuadro tarifario los beneficiarios, insisto, de asignación universal, trabajadoras de casas particulares, veteranos de guerra, jubilados, pensionados, que estamos hablando de un universo de alrededor de 3.8 millones de usuarios de SUBE en el área metropolitana, se ven perjudicados de manera progresiva, en el caso hacia los incrementos futuros de la tarifa del transporte automotor en la provincia de Buenos Aires y en el caso también de la ciudad de Buenos Aires, definitivamente con una decisión en contra de la ciudadanía y en caso particular de la provincia de Buenos Aires. Nosotros venimos sosteniendo un incremento tarifario en virtud de la inflación que viene llevando adelante el Gobierno Nacional y haciendo un esfuerzo enorme por parte del gobernador, por parte de cada bonaerense, con una decisión clara del Ministerio de Economía, que es sostener el subsidio a la tarifa del transporte público automotor, y por eso hoy la provincia dispone alrededor de 75.000 millones de pesos en aporte como compensación al transporte para sostener los servicios en el área metropolitana y alrededor de 5.000 millones en el interior de la provincia. Esto definitivamente lo que hace es ir en contra del bolsillo de aquellos ciudadanos que están en mayor situación de vulnerabilidad, que uno lo veía venir. Todos han tomado conocimiento en su momento del incremento abrupto que ha tenido el combustible, en donde las propias empresas de transporte salieron a comunicar el retraso que tenía en el cumplimiento el Gobierno Nacional, tanto en las líneas nacionales, en la compensación, como también en el atributo social. En el caso de la provincia de Buenos Aires, debían desde el mes de diciembre, fueron generando cumplimiento con un retraso entre 3 y 4 meses. Hoy tenemos en febrero, marzo y abril todavía sin cobrar por parte de la provincia de Buenos Aires para poder hacer frente a las empresas de transporte que ya han erogado sus recursos para el pago de salario, para poder cumplir con los servicios que se han tomado, y definitivamente el Estado Nacional, así como nos retiene los 22.000 millones de dólares que no ha transferido a la provincia, insiste en el sistema de transporte para generar un perjuicio claro a la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, esto es importante que se pueda transmitir, que se pueda comunicar, que entendamos que desde la provincia, además de esos 75.000 millones de pesos por mes en compensación de cada una de la tarifa que paga el usuario, estamos invirtiendo para sostener el boleto educativo gratuito al nivel universitario y terciario, que son 15.000 millones de pesos adicionales, cumpliendo con los 45 viajes a nivel universitario, y que de esta manera, insisto, con gran esfuerzo por parte de cada bonaerense, nosotros, por una decisión del propio gobernador Axel Kicillof, sostenemos la participación de la provincia de Buenos Aires en su totalidad, pero además con cumplimiento permanente, sin ningún retraso, en el subsidio en el transporte automotor del área metropolitana y del interior del país. Muchas gracias. A continuación se va a dar lugar a la ronda de preguntas. Les pedimos por favor a las y los periodistas que se presenten indicando su nombre y el medio al que representan. Gracias. Hola, acá Luciano de Agencia DIP. Primera pregunta para Carlos Bianco es sobre, el ministro Toto Caputo anunció firmó los avales para 10 provincias, para proyectos. Quería consultarte por cómo viene la provincia de Buenos Aires, que no la sumaron, y la otra es para Martín Menucci, si se anunció también o se prevé aumentar el 40% de colectivos en el AMBA, si hay se proyecta alguna medida paliativa para eso. Gracias.
Gracias, Luciano, por la pregunta. No, lamentablemente es lo que comenté anteriormente. Claramente hay una decisión política, que no responde ni a Toto Caputo, ni a Santilli, ni a Dorni, en su momento a Guillermo Franco. O sea, hay una decisión política por parte del gobierno nacional, por parte del presidente Milei, de financiar con todos los instrumentos que tenga a su alcance a la provincia de Buenos Aires. Por eso apenas asumió, se cortaron todas las transferencias no automáticas que estaban basadas en distintas leyes y distintos convenios con el gobierno nacional que llegaban a la provincia de Buenos Aires. Primero se dejaron de pagar durante 3 o 4 meses, inclusive el Fondo Compensador al Transporte del Interior, por ejemplo, y después se dieron de baja todas esas transferencias no automáticas y se recortaron todos los programas nacionales que se aplicaban en la provincia, que se ejecutaban en la provincia de Buenos Aires. Por eso también se dejaron de llevar adelante las 1000 obras que se estaban financiando o ejecutando por parte del gobierno nacional en nuestra provincia, y por eso también no se nos ponen a disposición los avales para que nosotros podamos tomar el financiamiento que corresponde a la realización de obras públicas muy necesarias en la provincia de Buenos Aires, cosa que no se podría responder con ese latiguillo que inventó en algún momento Milei como cosa simpática de no hay plata, porque no es plata del gobierno nacional tampoco. El financiamiento que obtiene la provincia de Buenos Aires negociando con organismos internacionales y que solo requiere por parte del gobierno nacional una notita que diga doy el aval para que la provincia de Buenos Aires pueda pueda tomar este financiamiento y ejecutarlo en su provincia, y que ni siquiera está basado en alguna cuestión técnica. Porque lo único que tiene que revisar el gobierno nacional es que ese endeudamiento no supere en un 8% al total del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, cosa que estamos en la mitad. O sea que no hay ningún tipo de inconveniente para que la provincia de Buenos Aires, ni financiero, ni de grado de endeudamiento existente en la provincia, para que podamos llevar adelante ese financiamiento. Bueno, es una decisión política. Es una decisión política de ajustar no a la provincia de Buenos Aires, al gobernador, a los bonaerenses. Son fondos que necesitan los bonaerenses para obra pública, fondos que necesitan los bonaerenses para programas de salud, de educación, etcétera, y que, bueno, lamentamos que el gobierno nacional siga teniendo esta definición. Algunos, incautos pensaban que el cambio de jefe de gabinete iba a solucionar este problema, y lamento decir que no, que va a ser lo mismo. Con respecto al aumento, vos dijiste un aumento del 40%. No, en la provincia de Buenos Aires, en el área metropolitana, el aumento sigue establecido por resolución del 2% más IPC mensualmente. Los días primero se aplica directamente ese aumento de 2% más IPC. Buenos días a los tres. Belén Robledo para Página 12. Consulta para Bianco o la directora general, quien quiera responder. La semana pasada se llevó adelante el primer paro docente de lo que va de la gestión del gobernador Kicillof. Sabemos que está abierta la paritaria, saber cuál es la expectativa en relación a ese sentido, porque bueno, obviamente no alcanza solamente a los trabajadores docentes, sino también al resto de la administración pública. Y al ministro Marinucci sobre la posibilidad de enviar la adhesión a la ley de scoring, cómo viene eso y cuándo podría ingresar a la legislatura. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. En efecto, la semana pasada tuvo lugar una medida de fuerza en relación con el reclamo, sobre todo por incremento salarial entre los trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires. Las conversaciones estaban sucediendo antes y siguen, por supuesto, en curso. Hubo una oferta que hizo el gobierno de la provincia de 2,5%, una oferta que fue considerada insuficiente por los gremios para llevar la consulta, y entonces las conversaciones continúan. Nosotros tenemos expectativa de que en estos días podamos llegar a un acuerdo. Quiero decir también que las paritarias no tienen únicamente un componente salarial, que es muy importante desde luego, sino que también hay otros temas que estamos trabajando con los y las docentes, con sus representantes, por ejemplo, las preocupaciones que ellos tienen vinculados con la violencia en las escuelas, cuestiones vinculadas con el descenso de la natalidad y el impacto que esto podría tener en el trabajo docente en el futuro, o asuntos ligados a otros aspectos de la vida escolar. De modo que la paritaria que firmamos va a tener, por supuesto, como un componente muy importante la cuestión salarial, pero va a tener otros componentes que estamos discutiendo desde hace ya bastante tiempo. Con respecto a la ley de scoring, la provincia de Buenos Aires tiene un proyecto que ya tiene media sanción, fue aprobado por el Senado. He tenido conversación con el presidente de la Comisión de Transporte
a partir de su asunción, para poder avanzar con la ley provincial de scoring, que tiene que ver con eso, con poder garantizar lo que me pide el gobernador desde el día que me convocó, que es buscar la disminución de la siniestralidad. Parte de eso va con la aplicación muy estricta de la ley de alcohol cero, va con los controles permanentes en todas las rutas provinciales y las autovías, pero también con la concientización trabajando y la educación trabajando fuertemente con el Ministerio de Educación, y definitivamente el castigo a partir de la ley de scoring va a corregir las malas conductas por parte de los conductores. Última pregunta. Hola, buenos días, ¿cómo va? Ezequiel Oslé, de La Plata ya. 3 preguntas. La primera al ministro Marinucci, preguntarle por qué ya se puso en vigencia la decisión de la Nación de, en algunos distritos por lo menos, dar de baja lo que es la BTV o ampliar la cantidad de oferentes para poder hacer ese trámite. Si la provincia de Buenos Aires sigue con la firme decisión de no adherir a esa modificación, si yo lo he hecho, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por un lado, a Carlos Bianco, preguntarle, ministro, sobre algo que se suscitó las últimas semanas, pero que ya se conocía, que tenía que ver con esto de que empresas estatales de la provincia de Buenos Aires empiecen a aportar sus trabajadores al IPS, pero al mismo tiempo lo siguen haciendo al ANSES. Preguntarle si la provincia de Buenos Aires, cuando se aprobó el presupuesto del año pasado, preveía que esto iba a generar un ruido interno vinculado también a la disputa con Nación por los fondos que no le transfiere al IPS. Y a la ministra, a la directora general de Cultura y Educación, preguntarle por esto último que decía. Los gremios están muy preocupados por el actuar del ministerio vinculado a la violencia en las escuelas. Ha habido un paro hace pocos días en Moreno, también en Tigre. Preguntarle si van a avanzar con algo más fuerte, teniendo en cuenta que los gremios piden alguna medida un poco más fuerte, perdón la redundancia, sobre la justicia, ¿no? O sobre el actuar de la justicia. Muchas gracias. Bueno, primero quiero rectificar una información que di antes. La deuda que tiene Nación por atributo social en la provincia es de abril, mayo y junio, que son casi unos 70.000 millones de pesos. Con respecto a la BTV, desde el primer día hemos planteado, en la provincia es ley, en provincia entendemos que no se puede ser juez y parte, que entendemos que habilitar talleres mecánicos que su expertise es la renovación de repuestos, el arreglo del mal funcionamiento de un vehículo, pueda estar siendo quien dictamine si está en condiciones o no un vehículo, va a terminar siendo eso definitivamente un punto muy difícil para poder controlar, con lo cual nosotros sostenemos la no adhesión, garantizamos el servicio de verificación técnica vehicular para todos los vehículos radicados en la provincia de Buenos Aires obligatorio, pero además entendemos la necesidad de seguir ampliando con plantas en localidades que por ahí, por el parque automotor, no termina siendo justificado, pero es necesario como un derecho para el ciudadano, con lo cual eso lo sostenemos. Y con respecto a la decisión de Nación, son quienes disponen de las habilitaciones de las RTO, podrían avanzar tranquilamente en la superpoblación de las revisiones técnicas obligatorias que tienen, que es para vehículos de otras jurisdicciones o para camiones. Así que definitivamente es una vez más una decisión por parte del Gobierno Nacional de ir en contra del bonaerense, generando perjuicio no solamente económico, sino sobre todo un perjuicio en las rutas, que esto es conversado además con miembros de distintas asociaciones de víctimas, de familiares de víctimas por siniestros viales, y que acompañan la decisión que nosotros hemos tomado. A ver, respecto de la pregunta sobre el tema de la violencia, en primer lugar decir algo que he dicho en distintas oportunidades, pero aprovecho esta para también hacerlo. Nosotros desde el gobierno de la provincia y en particular desde la Dirección General de Cultura y Educación rechazamos fuertemente los actos de violencia contra cualquier integrante de la comunidad escolar y en particular en este momento nos estamos refiriendo a la violencia ejercida contra docentes, directivos o auxiliares de las escuelas por parte eventualmente de los estudiantes, pero sobre todo nos preocupa la violencia ejercida por integrantes de las familias de los y las estudiantes. Si se acuerdan, hace un par de meses estábamos discutiendo otra forma de violencia que tenía que ver con las amenazas, las pintadas y la posibilidad latente de un ataque armado en alguna escuela. Lo que estamos discutiendo con los sindicatos docentes es una ampliación de un acuerdo paritario que ya existe, que es un acuerdo sobre prevención y erradicación de la violencia en ámbitos escolares, que fue un acuerdo pensado fundamentalmente en otro momento histórico, cuando este tipo de episodios no ocurrían
con la frecuencia con la que comenzaron a ocurrir, por lo menos en los últimos tiempos, y entonces ampliar ese acuerdo paritario para que incluya las situaciones en las cuales un docente, una docente, un auxiliar, en el caso de este acuerdo paritario es con los docentes, es objeto de algún ataque, sujeto de algún ataque por parte de alguien por el trabajo que desempeña en la escuela y sobre todo cuando esto ocurre en el ámbito escolar. Parte de ese acuerdo incluye una decisión que tomamos en forma conjunta con la Fiscalía la semana pasada, que es la decisión de que la Fiscalía intervenga en las causas penales que se abran ante situaciones de violencia contra docentes, directivos, inspectores, auxiliares, cualquier persona que trabaje en las escuelas, presentarse, decía la Fiscalía, como parte interesada. Nosotros vamos desde la Dirección General a promover que los inspectores e inspectoras acompañen a quienes tengan que realizar las denuncias o las realicen en caso de que éstas no puedan ser realizadas por las autoridades de la escuela. Y vamos a trabajar con la Fiscalía para remitirle inmediatamente la información de forma tal que la Fiscalía pueda presentarse como parte interesada. Respecto a la pregunta sobre los aportes de las empresas estatales al IPS que hiciste, Ezequiel, sí, efectivamente, el año pasado, junto con el presupuesto, se votó una ley, estaba incluida en el presupuesto, que establecía que a partir de este año, las empresas estatales de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Aubasa, Baxa, APSA, etcétera, o SEBA también, el organismo de control, iban a tener que hacer sus aportes, ya no al ANSES como venían haciendo, sino a la Caja Provincial del IPS, que nosotros creemos que es lo que corresponde, porque son empresas estatales de la provincia de Buenos Aires y que por lo tanto corresponde llevar adelante los aportes en la Caja Provincial, la Caja de Aportes Provinciales, para luego jubilarse con la jubilación provincial. Efectivamente, el Gobierno Nacional ha presentado una causa, una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nosotros ya hemos presentado 8 por los fondos que nos deben. Ellos presentaron esta porque se quieren quedar sin los fondos de aporte de los trabajadores, que va en contra de toda la doctrina que siempre mantuvo el Gobierno Nacional y siempre mantuvo ANSES. En general, cuando uno analiza otros casos similares, la ANSES se ha expedido positivamente respecto de que empresas estatales, provinciales u organismos estatales provinciales hagan sus aportes a las cajas provinciales. O sea que es una decisión política nuevamente de querer dificultar la gestión en la provincia de Buenos Aires. Por eso lo llevan a la Corte Suprema de Justicia, que es básicamente lo mismo que vengo diciendo respecto a las anteriores preguntas. Está puesta la lupa, está puesta la decisión política del presidente Milei en seguir molestando, seguir perjudicando a la provincia de Buenos Aires en todas sus iniciativas que tienen que ver con sus decisiones soberanas que están avaladas por leyes de la legislatura provincial. O sea que nada nuevo bajo el sol, nuevamente, ¿no? Y para terminar, un punto quiero agregar a lo que decía la ministra, a lo que decía Flavia, respecto de la violencia en las escuelas. Me parece que el problema es más amplio, porque también se expresa en las escuelas un mayor nivel de violencia que hay en la sociedad. Y esto lo venimos viendo con el Ministerio de Seguridad, que cualquier tipo de riña barrial, cualquier tipo de problema barrial que antes se solucionaba con una discusión, hoy se tramita con un acto de violencia mucho más grave. Y me parece que es una condición más general que un problema particular en las escuelas. Se expresa también en las escuelas, pero es un problema más general que estamos teniendo en la sociedad, en Argentina, no solo en la provincia de Buenos Aires, pero lo estamos viendo con el Ministerio de Seguridad, lo estamos también viendo con OPISU en los barrios populares, que hay cada vez más problemas de riñas, de violencia entre vecinos, etcétera. Me parece que es el resultado de un modelo económico y social que viene implantando Milei, que tiene que ver con los permanentes discursos de odio, que tiene que ver con los permanentes ajustes y retiros del Estado, de los territorios, que tiene que ver con los problemas permanentes que está teniendo la población para llegar a fin de mes, para tener un trabajo digno, para poder tener un ingreso que pueda llevar adelante las necesidades básicas de la población. De nuevo, me parece que es un resultado general de una política, de un modelo de país que quieren establecer en la Argentina, que es un modelo muy dualizado, en donde hay un pequeño conjunto de la población que accede a un grado de riqueza cada vez mayor y un conjunto mucho mayor de la población
que cada vez tiene más necesidades y que eso se expresa, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas en violencia social, pero en distintos ámbitos, en los clubes, en los barrios, pero también en las escuelas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y de esta manera damos por finalizada la conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenos días.